Creo que no, profesor. ¿No? Ok. Bien, la clase pasada estábamos mencionando sobre el sistema renina-angiotensina. Les mencionaba que era, bueno, que realmente la enzima convertidora de angiotensina es una enzima, es una proteasa que se encarga, bueno, es una peptidasa principalmente, que se encarga de hacer escisiones a lo largo del diferente péptido, que es la angiotensina 1, que son 10 aminoácidos. Entonces, es una enzima que es poco específica, ya que puede generar diferentes subproductos y simplemente van a estar variando en el número de aminoácidos y también el corte que se esté generando. Entonces, mencionábamos que todo este proceso, bueno, parte de la liberación de la angiotensina empezaba con la liberación de renina. Entonces, ¿qué elementos van a favorecer esta liberación de angiotensina que principalmente se debe, bueno, que va a iniciar a través de la liberación de la renina? Entonces, recordábamos que la parte del riñón teníamos un sistema que era la parte de la mácula densa, que prácticamente es una parte final de la nefrona, y vecino a la parte de la nefrona teníamos a la célula yuxtaglomerular, que era, bueno, como su nombre lo indica, yuxta significa al lado. ¿De dónde va a estar al lado? Del glomérulo. Entonces, creo que por aquí tenía un esquema donde se veía. Mm, Ok, sí, aquí. Entonces tenemos las células yuxtaglomerulares, veamos que están muy cerca, por ejemplo, de la mácula densa, que es esta sesión que va a estar detectando los niveles de la tensión arterial. Entonces, técnicamente, en todo este aparato, cerca del glomérulo, tenemos tanto la mácula densa como las células yuxtaglomerulares. Habíamos mencionado que la mácula densa se encargaba principalmente de hacerla, de empezar a censar todos los niveles de iones y de solutos que llegaban por parte de la sangre. Entonces, de esta manera se podía censar cuáles eran los niveles de todos estos solutos y entonces se podía hacer, digamos, como si estuviéramos abriendo, cerrando una llave. Entonces, mandábamos la señal para favorecer la reabsorción de solutos o la eliminación de estos solutos. Entonces, ¿cómo va directamente el proceso? Primeramente, para favorecer la liberación de renina, tiene que ver a través de una molécula que ya hemos visto, que en este caso es la óxido nítrico sintasa, pero en este caso de tipo neuronal. Recordemos que el término neuronal originalmente se asociaba con que solo se encontraba este tipo de enzimas en el cerebro. Sin embargo, los términos neuronal, endotelial e inducible fueron atribuidos a donde primeramente se descubrió. Conforme se va aumentando conforme se va profundizando y se van identificando nuevas proteínas, se van indicando que estas mismas isoformas, que originalmente se creía que solo estaban en un órgano, pueden estar distribuidas en todos lados. Este es el caso de la óxido nítrico sintasa de tipo neuronal. La encontraron primeramente en las regiones del cerebro y después fue aislada de las células de la mácula densa. Pero sabemos que todas las óxidos nítricos sintasa, ya sea cualquiera de sus isoformas, van a tener el mismo mecanismo de acción, que es la producción de este agente llamado óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico habíamos mencionado que es un segundo mensajero, es un gasotransmisor, que es decir, que puede perfundir fácilmente a través de las membranas. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer el óxido nítrico? Va a activar a otra enzima que ya hemos visto, que es la ciclooxigenasa tipo 2. Entonces, la ciclooxigenasa tipo 2 que habíamos mencionado, que es de tipo también inducible, recordemos que la COX-1 era de tipo, era endógena, siempre estaba presente, mientras que la 2 era inducible. Solamente aparecía cuando había necesidad de ejercer su actividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a producir? Pues ya habíamos visto que uno de los principales productos que generan las ciclooxigenasas es la formación de prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a activar, van a difundir a través de la célula yuxtaglomerular y se van a unir a su receptor. En este caso, las siglas que están aquí es receptor de prostaglandinas. ¿A quién está acoplado? Está acoplado a una proteína GS. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a liberar AMP cíclico y este incremento de AMP cíclico, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a favorecer la liberación de renina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en todo este proceso?
Supongamos que el organismo detecta que hay una baja en la presión arterial. Entonces, la mácula densa detecta que hace falta solutos, es decir, está muy diluida la sangre, la presión es muy baja. ¿Por qué es peligroso esto? Porque puede generar un infarto, puede generar un paro cardíaco si no tenemos la regulación de iones suficientes. Entonces, lo que está haciendo la mácula densa es indicar que necesitamos incrementar la tensión arterial. Por lo tanto, necesitamos liberar más angiotensina. ¿Quién va a ser el precursor de la angiotensina? Habíamos mencionado que era la renina. Entonces, si recuerdan aquí el esquema, teníamos el angiotensinógeno, que era un simógeno, que está ya prácticamente disponible para la formación de la angiotensina. Entonces, ¿quién va a hacer la escisión del angiotensinógeno? Pues la enzima renina. Por lo tanto, de manera indirecta, al favorecer la liberación de renina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Liberar, bueno, convertir angiotensina, el angiotensinógeno a angiotensina 1 y después angiotensina 2. Y esta angiotensina es la que tiene la actividad para incrementar la tensión arterial. Entonces, digamos que aquí ya es, digamos que todos estos pasos van a generar en un incremento en la tensión arterial y un incremento en la reabsorción de solutos. Vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros mecanismos van a incrementar la tensión arterial? También van a incrementar las catecolaminas, sobre todo la norepinefrina, que es una de las principales catecolaminas, a través de sus receptores beta 1 de la célula yuxtaglomerular. Sabemos que todos los receptores beta están acoplados a proteínas Gs, por lo tanto, el mecanismo va a ser el mismo. Incrementamos MP cíclico y favorecemos la renina a la circulación y por lo tanto incrementamos la tensión arterial. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a estar regulando cuándo vamos a frenar la liberación de la renina? Tenemos mecanismos que van a estar involucrados en esta autorregulación. Primeramente aquí vemos que la angiotensina 2, es decir, el mismo producto puede autorregularse. Si, digamos, en el siguiente ciclo tenemos mucha cantidad de angiotensina, se puede unir a sus receptores de AT1 y estos receptores a qué proteína G están acoplados, una proteína G de tipo Q. Ya sabemos que la proteína GQ está activando a la fosfolipasa C, que libera tanto diacilglicerol y inositol trifosfato, y que tenemos como consecuencia un incremento en la concentración de calcio. Por lo tanto, aquí el calcio lo que va a indicar es que ya no necesitamos más renina. Por lo tanto, el calcio previene la liberación de renina. Por lo tanto, cuando ya la tensión, supongamos que la tensión ya está muy elevada, por consecuencia de la angiotensina, entonces este excedente de angiotensina lo que va a hacer es decirle al organismo, ¿sabes qué? Ya no necesito más elevar la tensión arterial. Entonces, él solito, cuando ya llega a un umbral bastante alto, puede inclusive empezar a disminuir la tensión arterial. Entonces, de manera fisiológica y de manera regular, tiene un mecanismo de autorregulación. Ya si tenemos alguna patología, aquí las cosas cambian, pero de manera general la angiotensina se va autorregulando. Por eso es que la mayoría de nosotros pues podemos tener niveles de angiotensina elevados, pero si no tenemos alguna otra condición cardiovascular, pues está haciendo su efecto normal, que es estar dando los picos altos y picos bajos de la tensión a lo largo del día. ¿Qué otros mensajeros o qué otros sustratos pueden disminuir la liberación de la renina? Tenemos también el ATP, que está acoplado a sus receptores de purinas. No los mencionamos a lo largo del curso, pero muchas guaninas, por ejemplo, cafeína, adenosina, inclusive el ATP, el AMP, que son prácticamente tienen la estructura similar, son denominados purinas. Entonces, las purinas lo que hacen es tener efectos a niveles distintos, ya sea a nivel cardiovascular, nivel renal, nivel neuronal, y esto genera modificaciones en la respuesta de estos elementos. Normalmente las purinas no tienen un efecto tan potente como los mensajeros tradicionales, como norepinefrina, acetilcolina, serotonina, todos los que estuvimos viendo. Las purinas tienen un efecto un poco discreto, es decir, se encargan solamente de regular. Prácticamente los efectos de las purinas oscilan entre el 5 y el 10% de la actividad total. Entonces prácticamente se encargan de los cambios finos.
Pero ¿qué es lo que hace el ATP? Se une a sus receptores P2Y, que también son receptores de adenosina, se acoplan a una proteína GQ y también van a favorecer la liberación de calcio. Entonces tenemos estos dos mecanismos, tanto angiotensina como el ATP que está ahí circulando. ¿Cómo también podemos disminuir la liberación de renina? Normalmente recordemos que tenemos aquí este transportador triple que favorece la internalización de sodio, cloruro y potasio. Entonces, cuando estos niveles ya están elevados, es decir, que ya se asume que la reabsorción de solutos ha sido suficiente, este incremento en la osmolaridad por parte de la mácula densa por la reabsorción de estos solutos, de manera indirecta inhibe a la ciclooxigenasa tipo 2. Por lo tanto, todos estos mecanismos no van a estar ocurriendo. La liberación de prostaglandinas y por lo tanto tampoco va a haber liberación de renina. También como ustedes pueden imaginarse, decimos, bueno, si estamos inhibiendo aquí a la COX, pues quiere decir que, por ejemplo, si yo tomo indometacina, aspirina o diclofenaco, pues yo sé que estos son inhibidores no selectivos de las COX, porque ya habíamos visto que en clases pasadas, pues que son principalmente de los AINES, y los AINES se encargan principalmente de inhibir a las COX. Y en efecto, se ha descrito que la indometacina y el diclofenaco tienen importancia, bueno, tienen regulación importante sobre la disminución de la actividad de la ciclooxigenasa. Por lo tanto, también se observa que puede haber una disminución de la tensión arterial. ¿Por qué no se recomiendan tanto? Sobre todo por los efectos adversos que generan estos AINES. De por sí ya se sabe que existe un uso indiscriminado de este tipo de medicamentos por su venta libre. Entonces, de los efectos más notorios es, por ejemplo, daño renal por la saturación que podemos tener y también porque el metabolismo principalmente de estos fármacos es a nivel renal, la generación de úlcera gástrica y también, por ejemplo, modificación del pH que puede favorecer la infección por parte de bacterias oportunistas. Entonces, casi no se utilizan este tipo de tratamientos para controlar la tensión arterial. Se llega a utilizar, digamos, de manera involuntaria. Cuando, por ejemplo, una persona tiene dolor y está en un tratamiento crónico de este tipo, dicen, bueno, pues eventualmente va a tener cierto control ahí de la tensión arterial. Sin embargo, bueno, pues si esta persona pues no se sigue cuidando, es insuficiente el uso solamente de estos AINES, pero también ayudan a disminuir la tensión arterial. Finalmente, otro de los mecanismos fisiológicos que pueden regular la liberación de la renina es el mismo sistema de aldosterona. Recordemos que la aldosterona se encarga principalmente de tener efectos a nivel renal en la parte terminal. Entonces, también recordemos que la reabsorción de sodio, que es por parte fina de la aldosterona, va a tener efectos importantes a través de este tipo de receptores. Entonces, se ha visto que también la aldosterona puede estar regulando la liberación de renina. Por eso, normalmente en los libros actualmente ya escuchan como el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, la aldosterona, cuando ya detecta que la cantidad de sodio reabsorbida es suficiente, le da indicación a la renina de ya no producirse porque ya no necesitamos más reabsorción y ya no necesitamos también más incremento en la tensión arterial. Entonces, digamos que todo esto está trabajando en conjunto para más o menos estar regulando la tensión arterial. Entonces, vean que son muchos elementos que están participando para regular la tensión arterial. Entonces, fármacos que, por ejemplo, también favorezcan o incrementan la actividad de la tensión arterial, por ejemplo, como las catecolaminas, agonistas adrenérgicos, pues eventualmente van a tener efectos a nivel cardiovascular, es decir, directamente en el corazón, pero también van a tener efecto a nivel renal. Entonces, por eso el uso de agonistas beta-adrenérgicos favorece mucho en tratamientos de hipotensión, pero obviamente si ya tenemos una condición de hipertensión, pues entonces van a empeorar un poco más la situación de las personas con hipertensión. Entonces, por eso hay que estar como cuidando constantemente el uso de este tipo de tratamientos. Entonces, una vez que ya se libera esta renina, habíamos mencionado previamente que tenemos la conversión de angiotensina 1 y angiotensina 2. Y habíamos mencionado que la angiotensina 2 era, digamos, la más potente.
aquellas que tenían efectos mucho más activos que la angiotensina de tipo 1. ¿Quién eran los encargados de favorecer esta producción de angiotensina 2? Pues la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, de aquí, de la angiotensina 2, habíamos mencionado brevemente que tenemos mecanismos que pueden favorecer tanto la reabsorción de solutos y el incremento de la tensión arterial, pero también se ha descrito efectos que les llaman RAS no clásico, es decir, el sistema renina-angiotensina no clásico, que están involucrados sobre todo en procesos de fibrosis, de inflamación y de estrés oxidativo. Y esto puede generar, por ejemplo, problemas de hipertrofia cardíaca, crecimiento del corazón, que pues obviamente, como ya hemos visto, el incremento del tamaño del corazón pues pone en riesgo el funcionamiento de este órgano y por lo tanto podemos generar inclusive insuficiencia cardíaca. Entonces, el control de la angiotensina tipo 2 es muy importante para el control de la tensión arterial y sobre todo para problemas como infarto al corazón o problemas como insuficiencia cardíaca, que ya habíamos visto que es un mal funcionamiento del corazón. Y entonces aquí es cuando vemos que todo este proceso de regulación de los solutos es donde afecta la generación de la tensión arterial y es donde está íntimamente ligado con los problemas del corazón. Si se acuerdan cuando les mencionaba al principio de la unidad, veíamos que llegaba a ser un poco confuso cómo poder identificar dos órganos tan distintos, cómo pueden estar interactuando entre sí. Entonces aquí vemos que esta cantidad de solutos pues va a regular la tensión arterial y va a regular los efectos de contractilidad cardíaca. ¿Qué es lo que se ha visto? Volviendo un poco al sistema de renina-angiotensina, que se ha visto que pues no todo es malo. Se ha visto que, por ejemplo, la activación de receptores como los receptores AT2 o los receptores MAS tienen efectos que pueden contrarrestar los efectos que están relacionados con patología, que van a favorecer una vasodilatación, por lo tanto disminución de la tensión arterial, generación de moléculas antifibróticas, por lo tanto vamos a evitar la formación de trombos y vamos a liberar estos espacios que están ahí acumulando o bloqueando las venas y las arterias. Procesos antiinflamatorios que van a evitar que el corazón siga dañándose y genere un proceso de hipertrofia. Disminución del estrés oxidativo que está relacionado con estos procesos protectores de la inflamación. Y finalmente, evitar la proliferación de las células cardíacas. Evitar la proliferación hace que no tengamos este crecimiento en el tamaño del corazón y que esto pues eventualmente genere problemas de insuficiencia cardíaca. Entonces, una de las estrategias que se utiliza es regular sobre todo la formación de la angiotensina 1,7, que es digamos la que tiene mayor selectividad sobre los receptores MAS que tienen estos efectos antihipertensivos. Desafortunadamente no podemos controlar cuál va a ser la selectividad de la angiotensina 2, es decir, no podemos inducir para que esta angiotensina solamente se vaya a los receptores AT2 y no tenga actividad sobre los receptores AT1. Por lo tanto, una de las principales estrategias es decir, bueno, si esta es la que tiene la actividad que va a generar todo este proceso de enfermedad, pues vamos a intentar eliminar la producción de esta angiotensina. Por lo tanto, parte de los tratamientos para controlar la tensión arterial se van a enfocar en la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo y específicamente de la isoforma tipo 1. No nos conviene inhibir a esta isoforma porque esta es la que nosotros conocemos que nos va a favorecer la formación de estos péptidos que vamos a llamarles como las angiotensinas buenas. Entonces, queremos favorecer la conversión de angiotensina 1,7 o inclusive favorecer la conversión de la angiotensina 1,9, que va a ser también el precursor de esta misma. Y de esta manera podemos enfocarnos solamente en la señalización de los receptores MAS para incrementar estos efectos protectores. Entonces, nada más para complementar esta información, ¿cuáles son los efectos que genera esta angiotensina dentro del corazón? Se ha visto que, primeramente, como su nombre lo indica, viene de angiere, que es este pecho, y tensina, que es tensión.
Entonces lo que va a hacer es incrementar la tensión en el pecho. Entonces eso es lo que va a hacer la angiotensina, incrementa la tensión arterial. Entonces, pues lo que se espera es que esta angiotensina tenga unos mecanismos directamente relacionados con la vasoconstricción directa, es decir, va a favorecer este incremento de la tensión arterial y va a reducir el calibre de los capilares. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues tiene también efectos a nivel del sistema nervioso central y sobre todo a nivel de liberación de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores van a incrementar la resistencia periférica? Pues ya habíamos visto que la norepinefrina está íntimamente ligada con el incremento de la tensión arterial. Por lo tanto, a nivel de hipotálamo va a poder favorecer la liberación de estos neurotransmisores. Además de que también a través de las glándulas suprarrenales puede favorecer la liberación de esta norepinefrina. Si recuerdan, en las primeras clases les mencionaba que teníamos aquí el riñón y por encima teníamos una glandulita. Entonces, en estas glándulas que están aquí encima, que son las glándulas suprarrenales, se van a encargar principalmente de la liberación de glucocorticoides y también va a ser la liberación de la norepinefrina. Entonces habíamos visto que la presencia de adrenalina va a favorecer la liberación de la norepinefrina. Entonces, la angiotensina también tiene actividad sobre estas glándulas suprarrenales para favorecer la liberación de la norepinefrina. Entonces, sabemos que pues esta liberación de norepinefrina también va a tener un incremento sobre la respuesta vascular. Entonces, si él de por sí tiene la actividad, la capacidad de contraer las venas y las arterias y además le damos estos neurotransmisores que incrementen la tensión, pues vamos a tener un efecto mucho más potente. De igual manera, pues va a tener efectos sobre el sistema nervioso central para, como les había mencionado, favorecer la liberación de estos neurotransmisores. Y entonces, bueno, el punto 4 es lo que les acabo de mencionar también. Entonces, digamos que esa es una respuesta sobre los mecanismos de tensión arterial, directamente mecanismos físicos que regulan la contracción de estos vasos capilares. Después tenemos los procesos a nivel renal. ¿Qué es lo que va a favorecer la angiotensina? Va a favorecer el incremento de la reabsorción de sodio. Recordemos que si queremos incrementar la tensión arterial, si queremos incrementarla, tenemos dos mecanismos. Incrementar la concentración de solutos en plasma o disminuir la concentración de líquidos en plasma. De tal manera, si tenemos más o menos, supongamos que tengamos, por si todavía no queda un poco claro, si tenemos un recipiente, si nosotros incrementamos la cantidad de solutos que están disueltos, supongamos que este es normalito, y en otro ejemplo, si nosotros adicionamos todavía más, favorecemos la reabsorción de más solutos, lo que va a pasar es que esta solución va a aumentar su concentración. Entonces tenemos el mismo volumen, lo único que estamos adicionando son solutos. Entonces esto va a hacer que la solución se vuelva hiperosmolar. ¿Cómo podemos también generar el mismo mecanismo? Pues simplemente controlando el volumen. Es decir, si tenemos la misma cantidad de solutos, pero simplemente disminuimos el volumen, pues lo que va a pasar es que aquí va a ser el mismo volumen, perdón, la misma cantidad de solutos en menor volumen de disolución. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a incrementar la concentración de los solutos. Entonces, son los mecanismos que puede hacer la angiotensina para estar regulando esta tensión arterial.
o reabsorbe más sodio a nivel de la sangre o va a favorecer la excreción de agua para que el poco sodio o el sodio que se tenga en la sangre aumente su concentración por efectos de dilución. Entonces, ¿qué es lo que va a favorecer? Pues va a regular también la liberación de aldosterona, que ya habíamos visto que esta se encarga sobre todo de la reabsorción de sodio, y también va a permitir la excreción de potasio en la parte final de la nefrona. Y también va a estar regulando de manera directa las actividades del sistema renal, es decir, va a favorecer, por ejemplo, que durante el proceso de liberación de los solutos en el glomérulo se incremente la tensión arterial para disminuir esta liberación de los solutos. No lo vimos como tal, es un poco más médico, pero simplemente tenemos un gradiente de concentración de las arterias prerrenales y de las arterias posrenales. Básicamente lo que hace es que tenemos un sistema de entrada y salida. Déjenme. Ok, digamos que esta es la parte del glomérulo. Si la arteria prerrenal, es decir, antes de que llegue a la parte del glomérulo, se contrae, lo que va a pasar es que el flujo va a disminuir. Tenemos menos flujo, por lo tanto, menos líquido va a entrar acá directamente, se va a vaciar. Entonces va a ser muy poquito líquido. Si nosotros tenemos una dilatación en las arterias prerrenales, lo que va a pasar es que el vaciamiento va a ser mucho mayor. Por lo tanto, aquí vamos a vaciar más el contenido que se encuentra dentro del glomérulo y una vez que lo que se recapta, lo que ya no se pudo secretar, pues se va a reabsorber y aquí va a ser muy poquito. Mientras que en este caso, si tenemos una muy poca excreción, pues vamos a tener mucha concentración de solutos. Entonces, todos estos mecanismos renales lo hace directamente la angiotensina, que es a lo que se refiere esto de vasoconstricción renal directa. Y el aumento del tono simpático renal del sistema nervioso central, es decir, aumentar esta parte. Y finalmente, los elementos que aún no están muy claros están relacionados con la formación de protoncogenes que pueden estar relacionados con cáncer o que pueden estar relacionados con una actividad aumentada de la reabsorción de sodio y eso puede generar una hipertensión de manera crónica. Generación de factores de crecimiento, lo que va a estar relacionado con el proceso de hipertrofia y la síntesis de proteínas de matriz extracelular. Las proteínas de matriz extracelular se encargan de la remodelación del órgano, es decir, constantemente necesita estar haciendo reparaciones en todos los diferentes órganos del cuerpo. Si nosotros incrementamos las proteínas de matriz extracelular, estamos haciendo mucha remodelación. Entonces, véanlo como, por ejemplo, si ustedes quieren resonar la pared de su casa y agregan una capa de yeso. Si ustedes hacen ese proceso cada semana, pues eventualmente su pared de su habitación se va a empezar a engrosar, entonces va a estar incrementando de tamaño. ¿Qué va a pasar si empezamos a hacer este engrosamiento? Que se vuelve más inestable. Podemos generar cierta fractura, podemos evitar cierta funcionalidad. Lo mismo ocurre con las células. Entonces, todos estos efectos son los que realmente se están como descubriendo actualmente. Entonces, esos son los efectos que puede generar la angiotensina y por eso es que para personas que tienen hipertensión, pues el incremento de la liberación de angiotensina pues va a afectar mucho más las actividades fisiológicas de las personas, ¿no? Entonces, por eso es que una de las principales tareas es el control de la liberación de angiotensina. Tenemos 3 tipos de tratamientos para controlar la angiotensina. Primeramente, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí tenemos como representantes al lisinopril, enalapril, el captopril, prácticamente todos los que terminan en pril son inhibidores de la ECA. También
¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues simplemente, bueno, ECA, o aquí lo estamos viendo cómo hace, por inglés, esto está en inglés. Entonces, la mayoría de estos, muchos de ellos tienen cierta selectividad sobre la enzima convertida en angiotensina tipo 1, que es la que nos interesa inhibir. Obviamente, muchos de estos no descartan su actividad como inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina tipo 2. Entonces, esa es la que queremos como estar cuidando porque esa es la que nos va a generar ciertos efectos benéficos, como veíamos aquí. Entonces, la AC2 es nuestra aliada porque nos ayuda a contrarrestar los efectos de la angiotensina tipo 1. Entonces, la mayoría de los priles se encargan de inhibir a esta, pero pues eventualmente tienen cierto efecto sobre este. Entonces, sí vamos a tener un efecto, digamos, para prevenir el incremento de este efecto, pero no vamos a potenciar o vamos a disminuir también los efectos protectores que tiene el organismo. Entonces, ese es uno de los efectos. ¿Cuál fue? Bueno, esa era una de las principales consecuencias que dicen, bueno, sí podemos contrarrestar la tensión arterial, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos dar oportunidad que los mecanismos de remodelación y los mecanismos protectores pues hagan su efecto? Entonces, estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pues tenían un problema. ¿Cuál fue, digamos, la solución o la solución parcial, por así decirlo? Pues utilizar inhibidores de los receptores que no nos interesan. Es decir, pues vamos a bloquear a los receptores AT1. Recordemos que aquí están los AT1. Vamos a inhibir estos receptores, porque si inhibimos estos receptores, bueno, a pesar de que exista la angiotensina 2 presente, pues vamos a también dar oportunidad de que esta angiotensina, una de dos, o reaccione con la AC2 y nos genere otra angiotensina que actúe sobre los receptores más, o que esta misma angiotensina actúe sobre los receptores AT2, que también tienen efectos antihipertensores. Entonces se vio que para este fármaco, los sartanes, que son el letrozartán, losartán, valsartán, perdón, candesartán, entonces son los sartanes, todos ellos tengan actividad sobre los receptores AT1. Tienen mucho mejor efecto que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y están intentando como sustituir a los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Entonces se utilizan estos dos tratamientos de manera general. Existe un tercer tratamiento, sobre todo, por ejemplo, si se ha visto que se observa resistencia tanto por el enalapril o por el losartán, que son inhibidores directamente de la renina. Entonces, el asquireno lo que hace es es un agonista que se va a unir directamente a la renina, pero va a estar interactuando, y más bien es un antagonista, porque se une directamente a la renina, pero no va a permitir que haga su actividad catalítica como enzima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener un incremento del angiotensinógeno. Y por lo tanto vamos a disminuir los niveles de angiotensina. De cualquier tipo, ya sea angiotensina 1 y angiotensina 2. Entonces se utiliza esto como tratamiento secundario si alguno de los fármacos antes mencionados tuviera alguna cierta resistencia. Entonces prácticamente este tipo de fármacos se utilizan mucho para problemas como insuficiencia cardíaca, paro cardíaco, hipertensión, problemas, por ejemplo, renales, también que tengamos demasiada reabsorción de solutos, se pueden utilizar este tipo de tratamientos. Entonces aquí en esta tabla vemos prácticamente como los efectos principales. Vemos que los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina se utilizan para hipertensión, para personas con infarto, paro cardíaco, nefropatía diabética. También se ha visto que tenemos un mal funcionamiento del riñón utilizando, bueno, en personas que tienen problemas de diabetes, lo veremos más adelante. O también personas que tengan algún daño renal de manera aguda, que son la crisis renal por esclerodemia, es decir, un daño que sea demasiado fuerte, que no tengamos una buena función renal. Entonces se pueden utilizar para esto.
¿Cuáles son los efectos secundarios que se observan? Principalmente se genera una hipotensión sostenida. Entonces, llega a haber casos donde, por ejemplo, esta hipotensión llega a ser sostenida y puede generar problemas como, por ejemplo, desmayos, mareos, digamos, demasiados sueños, somnolencia. Podemos tener también afectaciones renales, es decir, hiperpotasemia, demasiada excreción de potasio, porque recordemos que, perdón, demasiada reabsorción de potasio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener demasiado potasio en el organismo y esto tiene efectos pues negativos porque podemos generar arritmias cardíacas. Entonces, también no es tan bueno tener demasiado iones de un solo tipo de compartimiento. Y además de que también se ha visto que puede favorecer la expulsión o la eliminación de hierro del organismo. Por lo tanto, puede generar ciertos problemas como anemia. Y de manera importante es que se ha visto que todos estos son muy teratogénicos. Entonces, se debe de completamente eliminar durante el embarazo. Sí se ha visto que puede generar mutaciones de manera importante, inclusive puede poner en riesgo la supervivencia del bebé. Entonces, se tiene que interrumpir en esta parte. ¿Qué pasa ahora con los sartanes? Se utiliza sobre todo para personas que tengan hipertensión, paro cardíaco de igual manera y nefropatía diabética. Entonces, prácticamente aquí estamos enfocándonos solamente en función renal y la parte del corazón. ¿Cuáles son algunos efectos secundarios? Que también tenemos efectos antihipertensivos. Entonces, estos inclusive pueden llegar a ser mucho más hipotensores que los inhibidores de la ECA, porque directamente están bloqueando el receptor. Entonces, sí van a generar una hipotensión de manera sostenida. Se ha visto que también podemos generar problemas de hiperpotasemia y sobre todo, como su metabolismo es a través del sistema renal, pues puede generar insuficiencia renal. Entonces, si ya la persona tiene un problema, por ejemplo, de nefropatía diabética y esto ha afectado el funcionamiento del riñón, pues no pueden utilizarse este tipo de tratamientos. Y de igual manera, pues son agentes teratogénicos. Entonces, no deben de ser utilizados en personas con el embarazo. Y entonces, por ejemplo, el asquireno, pues solamente se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, sobre todo cuando no tenemos respuesta por alguno de los tratamientos anteriores o la persona tiene ya un problema de hipertensión bastante sostenida. Como siempre les menciono, no podemos solamente confiar en el tratamiento farmacológico para contrarrestar este tipo de patologías. Tiene que haber ayuda tanto de mejorar el ejercicio, controlar la dieta y solamente como tercera opción utilizar el tratamiento farmacológico. Pero, por ejemplo, regulando los trastornos alimenticios, podemos inclusive tener una muy buena respuesta sin necesidad de algún tipo de tratamiento farmacológico. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Creo que no, profe. Ok, muy bien. Y ya para terminar, un poquito de patrocinio, bueno, no, un poquito de promoción de mi parte. Les voy a hablar un poco acerca de lo que estoy trabajando en mi laboratorio, sobre todo la línea de investigación que yo estoy desarrollando. Principalmente, como hemos visto, técnicamente terminamos los capítulos de riñón que están descritos para el tratamiento farmacológico. Vemos que todos los tratamientos que están afectando al riñón están relacionados sobre todo para la reabsorción de solutos y para el control de la tensión arterial, pero ninguno de estos tratamientos habla de una patología que está pues relacionada con patologías mucho más importantes, que es la parte de la insuficiencia renal. Entonces, la insuficiencia renal podemos tener dos grandes tipos. Ya sea daño agudo, es decir, que sea causado de manera inmediata y que tengamos una pérdida de la función renal de manera, digamos, acelerada. Esto puede ser, por ejemplo, por procesos de un infarto, podemos tener, por ejemplo, por infecciones, una deshidratación severa, pues hace que también no esté funcionando muy bien el riñón. Infecciones también severas por ciertas bacterias que pueden estar dañando directamente todo este órgano u órganos vecinos. Y sobre todo, por ejemplo, toxicidad por fármacos, es decir, una intoxicación aguda por un intento de suicidio, por una intoxicación de algún tipo de tratamientos, puede pegarle directamente al riñón, porque sabemos que este es el órgano que está generando
que está haciendo todo el metabolismo de estas sustancias. Entonces les decía que las concentraciones que se acumulan en estos tejidos pues son muy elevadas, ¿no? Entonces, inclusive también puede generarse una insuficiencia renal por algún tipo de traumatismo, es decir, por algún golpe o alguna lesión de manera aguda. Y también, pues aquí en México no estamos exentos de tener intoxicación por metales pesados, sobre todo, por ejemplo, en el agua que consumimos, en los alimentos, por pesticidas que se siguen utilizando, por inclusive mal uso de ciertos productos, por ejemplo, el tabaco retiene bastantes elementos, entonces llega a ser bastante factible que las personas que son fumadoras tengan índices de níquel, cadmio, magnesio, manganeso, plomo, elevados en sangre. Entonces, esto a la larga puede generar daños directamente sobre el riñón. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos una insuficiencia renal? Pues podemos tener problemas de isquemia a nivel de tubular o vascular de todas las regiones, vasoconstricción, incremento de la presión hipertubular, hipoxia y una disminución del metabolismo. Es decir, prácticamente el órgano empieza a fallar y esto va a terminar en una apoptosis que si no se controla de manera adecuada se puede perder el riñón y por lo tanto se necesitaría un trasplante. Entonces, esto llega a ocurrir, aunque no es tan común. Realmente, tener un traumatismo es ya sea por un accidente automovilístico es lo más normal. Por una intoxicación por genobióticos, sobre todo cuando se intenta un suicidio, porque el tratamiento normal casi no genera una intoxicación aguda, ¿no? Son muy pocos fármacos generan intoxicación aguda en muy poco tiempo. Sin embargo, la otra condición, que es la enfermedad renal crónica, tiene mucho mayor relevancia a nivel de la salud. Se cree que aproximadamente 10% de la población mundial total, es decir, 1 de cada 10, puede desarrollar enfermedad renal crónica. Imagínense, ahorita tenemos 33 participantes, 34. Quiere decir que existe una probabilidad de que por lo menos 4 personas de este grupo puedan desarrollar una enfermedad renal crónica a la larga. Entonces, la prevalencia puede llegar a ser bastante desalentadora. ¿Qué lo puede generar? Pues patologías como hipertensión, diabetes, infarto, obesidad y problemas de tabaquismo. Entonces, todas estas sustancias, todas estas condiciones, pues son muy comunes en nuestro país. Por lo tanto, si bien no se tiene tantos datos de insuficiencia renal, ¿por qué? Pues la mayoría de los casos están mezclados con personas que tienen hipertensión o personas diabéticas, pero muy difícilmente se asocia, por ejemplo, la mortalidad por las personas a causa de una insuficiencia renal, sino normalmente se le atribuye a una mortalidad por problemas de obesidad o por problemas de diabetes. Entonces, digamos que está ahí enmascarada esta insuficiencia renal. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Pues vamos a tener problemas de carbohidratos, incrementos de la presión arterial, problemas de la excreción y que eventualmente va a generar apoptosis. Entonces, esto también a la larga pues va generando un problema bastante severo. ¿Cuál es el problema de la insuficiencia renal? Que es una enfermedad silenciosa. Normalmente nosotros no nos vamos a dar cuenta que nuestros riñones están fallando hasta el momento en que ya estamos cerca de un punto irreversible. Es decir, cuando ya no hay solución, es cuando se puede detectar, cuando ya empiezan a salir los análisis fisiológicos. Por lo tanto, parte de lo que yo estoy realizando en mi laboratorio de investigación es buscar tratamientos que puedan mejorar la función renal del organismo. Entonces, parte de lo que yo hago es evaluar segundos mensajeros que puedan estar regulando la función renal a diferentes vías. Ya sea, por ejemplo, mejorando la irrigación sanguínea, favoreciendo la estabilidad de proteínas, que esto va a garantizar un buen funcionamiento de estos transportadores y de todas estas proteínas que están involucrando en diferentes procesos. Ya vimos que regulan tensión arterial, que regulan remodelación, regulan reabsorción y regulan eliminación de ciertos transportadores. También prevenir estos efectos de oxidación a través de especies reactivas de oxígeno y sobre todo evitar la pérdida de la función de este tejido a través de procesos de fibrosis. Entonces, varios de los mecanismos que están ahí involucrados estamos más o menos interesados en evaluarlos. Principalmente nos enfocamos en esta molécula de aquí. Este sulfuro de hidrógeno es un segundo mensajero, muy parecido al óxido nítrico, es un gas. Se produce dentro del organismo, se difunde por las membranas y tiene efectos a niveles, en todos estos niveles que están aquí mencionados. Puede ser que actúe como antioxidante, que regule la liberación de otros segundos mensajeros y que sobre todo también tenga participación en la irrigación sanguínea.
Entonces, todo esto se intenta más o menos elucidar. Estamos viendo, por ejemplo, qué moléculas pueden estar involucradas en la liberación de este segundo mensajero. Sobre todo nos interesa, por ejemplo, el uso de plantas medicinales, utilizar plantas que se utilizan de manera tradicional o que se han asociado con actividades como, por ejemplo, eliminar dolor de riñones, mejorar su actividad como diurético. Entonces, estamos buscando estas plantas medicinales que pudieran tener cierta participación en cualquiera de estos mecanismos involucrados. Entonces, lo que estamos intentando hacer es elucidar nuevos mecanismos, ver lo que ya está establecido y sobre todo buscar nuevos tratamientos para prevenir que el deterioro del riñón se vea de manera como sostenida. Entonces, intentamos estar regulando estas actividades. Utilizamos un modelo de daño renal en animales para simular estas condiciones de insuficiencia renal y estamos viendo cómo se está recuperando la calidad de función del riñón. Entonces, digamos que estamos ahí actuando a diferentes niveles, ya sea en la parte de la elucidación de estas moléculas a través de la obtención de estos componentes, después la evaluación farmacológica y finalmente la investigación de los mecanismos de acción. Entonces, este pequeño comercial es por si en algún punto de sus carreras están interesados, por ejemplo, ya sea en estudiar un poco más de la farmacología o inclusive en esta parte de elucidación de mecanismos de acción o la parte de actividades para la cuantificación de ciertas proteínas o identificar liberación de segundos mensajeros, pues es parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio y pues están cordialmente invitados. Si en algún punto de sus carreras les interesa esta parte, pues las puertas están abiertas para ustedes. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Ok. Principalmente porque, por ejemplo, en los estudios, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacernos un estudio de orina en sangre, normalmente cuando ya empezamos a detectar moléculas como proteínas, carbohidratos, sobre todo glucosa, cuando ya empezamos a excretar glucosa, proteínas, es que ya el daño es muy grande. Imagínense el riñón como si fuera, pues como si fuera un filtro de café, ¿no? Entonces, los granos equivalen a las proteínas y los carbohidratos. Normalmente cuando preparan un café, pues solamente sale el filtrado, ¿no? Todo lo que está contenido en estos gránulos. Pero ya cuando empezamos a detectar ciertos granitos de café en nuestra taza, quiere decir que algo está pasando, algo ya está ahí lesionando. Entonces, fisiológicamente el riñón ya tiene un hoyo dentro de las diferentes regiones de la nefrona. Entonces, para que ya se le genere un hoyo en este riñón, quiere decir que ya el daño ya está ahí presente. Entonces, cuando ya detectamos estos gránulos, que son los carbohidratos y proteínas, es cuando ya identificamos que hay un problema a nivel renal. Y entonces es cuando ya vamos atención al médico y ya nos dice, pues sabes qué, tienes una insuficiencia renal grado 2, que pues ya está avanzando. Vamos a intentar contrarrestarla para evitar que tengas una pérdida del riñón y por lo tanto necesites un trasplante. Pero normalmente si uno de tus riñones ya está lesionado en ese punto, el otro también. Entonces normalmente lo que hacen es eliminar el riñón que se vea más afectado y te hacen un trasplante de riñón. Pero pues sabemos cómo funciona el trasplante a nivel mundial. Es muy limitado, la calidad y la compatibilidad de los órganos es también bastante poca. ¿Cuáles los tratamientos que se utilizan? Pues la terapia de reemplazo, que es el proceso de diálisis, ya sea diálisis peritoneal, donde te incluyen una bolsa y te la inyectan directamente con el contenido, te la inyectan en el peritoneo y hacen la función o la similitud del riñón por gradiente osmótico. Se extrae todos los componentes que traes en la sangre y se vacían en la bolsa de filtración de la diálisis. Y la otra, que es la hemodiálisis, donde te conectan lo que hacen es conectarte a un aparato que es como el tamaño de una habitación para filtrar tu sangre. Entonces, todo este aparato de diálisis lo que hace es filtrar tu sangre para eliminar la cantidad de solutos que no necesite y restablecer los niveles de iones. Pero todo este proceso de tanto diálisis como hemodiálisis tiene que ser por lo menos una vez al día y todos los días. Entonces, imagínense cuál es la complicación de estar, por ejemplo, conectado a una máquina de diálisis durante 3 horas todos los días, o por lo menos cada tercer día. Entonces, eso llega a complicar mucho la calidad de vida de las personas.
Sí, exactamente. El daño se observa en diferentes regiones del glomérulo. Normalmente, la primera región que se va a afectar es la parte del túbulo proximal y la parte del túbulo del glomérulo. Entonces, esta región es la primera que se lesiona porque los gradientes osmolares son muy altos. Entonces, es lo primero que se va a estar lesionando. Ya conforme empieza a haber daños en este punto, pues sí, lo que se ha visto es que a lo largo de la nefrona vamos a tener ciertas lesiones, aunque digamos, en el 80% de los casos, el túbulo proximal y el glomérulo son los primeros que se van a ver afectados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esta parte terminamos la unidad de sistema cardiovascular. Y ya nada más nos queda ver la parte de metabolismo, que es una de las partes también más o menos importantes. Y técnicamente ya acabaron su curso de Pharma 2. Ya son todos unos especialistas en Pharma. Ok. Entonces, el último tema que vendría también en la parte del examen, que es un tema relativamente sencillo, es la parte de farmacoterapia de la diabetes mellitus. Entonces, primeramente, bueno, ya posiblemente tal vez en sus cursos de bioquímica o a lo largo de su trayectoria, sepan exactamente cuál es el funcionamiento de la insulina. Sabemos que el control de los carbohidratos es una de las principales patologías o los principales problemas que tenemos hoy en día, sobre todo porque, pues, ya sea por la dieta que estamos consumiendo, por inclusive la calidad de los alimentos que estamos teniendo todos los días o inclusive nuestras actividades diarias, pues dificultan que tengamos una alimentación sana, una alimentación balanceada que pueda más o menos estar regulando todos los nutrientes necesarios, tanto proteínas, lípidos, carbohidratos, minerales, etc. Entonces, lo que nosotros actualmente hacemos es tener una dieta rica en carbohidratos. Entonces, para poder contrarrestar estos carbohidratos y que puedan ser utilizados por el organismo para la formación de energía, necesitamos de una hormona que permita la internalización de estos carbohidratos a las diferentes células. Y ahí es donde participa la insulina. Entonces, la insulina tiene dos grandes mecanismos. Uno que es favorecer la recaptura o internalización de carbohidratos. Y por otro, tenemos mecanismos que van a regular la supervivencia de las células van a regular parte del metabolismo, ya sea a través de carbohidratos y a nivel de lípidos. Van a generar mecanismos de remodelación y liberación de otras proteínas. Entonces, normalmente asociamos a la insulina con este primer concepto, que va a favorecer la internalización de los carbohidratos en las diferentes células para su obtención de la energía. Sin embargo, otros de los mecanismos bastante importantes son los mecanismos moleculares que están relacionados sobre todo con procesos de mitosis, liberación de proteínas, procesos de remodelación y del control del metabolismo. No nos vamos a meter tanto en esta parte, pero sí vamos a hacer ciertas menciones de algunos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede directamente en el organismo? En un estado de ayuno, toda la glucosa que se encuentra en la sangre, que se encuentra ahí nadando en la sangre, pues se va a estar distribuyendo en diferentes tejidos. El principal órgano que necesita glucosa, pues es el cerebro.
Ya habíamos dicho que el cerebro se encarga de controlar los diferentes órganos y es prácticamente el control principal de todo el organismo. Por lo tanto, el organismo está dispuesto a sacrificar la glucosa de otros órganos antes que empezar a deprivar al cerebro. Entonces, el cerebro tiene así, digamos, como acceso premium para estos niveles de carbohidratos. Si sobran ciertos carbohidratos, se pueden estar distribuyendo en diferentes tejidos, sobre todo, por ejemplo, músculo esquelético, que está relacionado con la energía. Entonces, por eso sabrán que, por ejemplo, en personas que están en ayuno constante, normalmente les empieza a doler la cabeza, inclusive se pueden desmayar porque no están dando la suficiente cantidad de carbohidratos necesarias para que el cerebro tenga un buen funcionamiento. De hecho, personas, por ejemplo, que están en procesos de ayuno, que han pasado mucho tiempo sin comer, llegan a estar bastante irritables, inclusive su nivel de concentración se disminuye, porque tenemos esta deprivación de la glucosa que no permite un buen funcionamiento del cerebro. Entonces, si por ejemplo ustedes no han comido, eso va a hacer que les cueste mucho más trabajo lograr atender a sus diferentes clases, porque ya están más preocupados con suplir esta falta de alimento antes de que poner atención a sus diferentes actividades. Entonces, ¿quién se encarga de favorecer esta cantidad de carbohidratos? El hígado, sabemos que tiene un reservorio de glucosa dentro de su sistema, que es el glucógeno. El glucógeno funciona como esta reserva, esta minita de glucosa, que cuando no se utiliza, cuando tenemos una falta por parte de los alimentos, favorece esta liberación de glucógeno para convertirla en glucosa y de nueva cuenta resarcir esta falta de carbohidratos. De igual manera, el músculo esquelético también puede favorecer más bien, el músculo esquelético es el principal que puede estar también sufriendo si tenemos una falta de estos carbohidratos. Entonces, ¿qué otro sistema de reserva tenemos para la formación de energía o para también la formación de estos elementos que puedan estar regulando el proceso fisiológico? Tenemos el tejido adiposo. Entonces, los lípidos funcionan como sistemas de energía para, digamos, alimentar a todo el organismo si tenemos algún tipo de falta de carbohidratos. Entonces, un consejo que les puedo dar, por ejemplo, para aquellas personas que estén interesadas en bajar de peso, es simplemente dejen de comer carbohidratos. Si ustedes quieren realmente bajar de peso, no tienen que apostarle a los lípidos ni a las proteínas. Solamente bajen de consumir carbohidratos y van a darse cuenta cómo disminuyen su talla de manera eficiente. Porque de esta manera van a estimular a su organismo a que se enfoque en el metabolismo de los lípidos para suplir esta energía. Entonces vamos a evitar que estos lípidos se estén acumulando. Toda esta energía que tenemos ahí de reserva, toda esta grasita que tenemos ahí en la lonja, va a empezar a consumirse y por lo tanto vamos a notar cierta disminución en la talla de nuestro organismo. Entonces, digamos que así se regulan este tipo de procesos del metabolismo. ¿Quién va a dar instrucción de cuándo utilizar glucógeno y cuándo utilizar los carbohidratos? El páncreas, a través de sus células alfa y beta pancreáticas. Las alfas se encargan principalmente de liberar glucagón y las betas se encargan principalmente de liberar insulina. Existen unas células también gamma, pero estas liberan otro tipo de hormonas. Pero prácticamente el páncreas es una mezcla de 20% de células alfa y 80% de células beta. Entonces, estas son las que se encargan principalmente de liberar este tipo de hormonas, glucagón e insulina. ¿Qué pasa si nosotros ya tenemos un alimento? Ya incrementamos o ya vamos a comer después de esta clase, van, comen, pues llega directamente hacia el estómago y de ahí incrementamos la cantidad de carbohidratos. Por lo tanto, ya tenemos un excedente. Vean que los niveles de carbohidratos del cerebro no cambian. Es decir, a pesar de que nosotros estemos consumiendo demasiados carbohidratos, el cerebro dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo lo suficiente para poder funcionar, no necesito de más. Entonces, todo el excedente se lo pueden repartir ustedes dos, tanto el hígado, para nuevamente favorecer la síntesis de glucógeno, o también para el músculo, y decir, pues sabes que tu músculo, ocúpalo para lo que necesites, si necesitas moverte, si necesitas ciertas actividades, puedes utilizarlo. Y si esto sigue siendo un excedente, dices, pues sabes que el músculo dice es que yo ya no necesito más energía, entonces lo empezamos a almacenar o lo empezamos a tener en el tejido adiposo y empezamos a tener gran cantidad de tejido circulante con glucosa.
Entonces, eso es lo que está pasando directamente en el organismo. Entonces, ¿quién se va a encargar de estar regulando cuándo necesitamos este tipo de carbohidratos? Pues la insulina. Entonces, la insulina, de igual manera, es un simógeno. Ya habíamos visto que los simógenos son estas proteínas ya sintetizadas, que ya están listas para su función, pero que necesitan ciertamente una eliminación rápida para poder tener su actividad. Entonces, tenemos primeramente la preproinsulina, que está complementada por un péptido señal, la cadena B, los péptidos C y la cadena A. Entonces, la preproinsulina tiene este péptido señal. Una vez que ya se hidroliza y se libera en proinsulina, esta es la que normalmente se encuentra en la sangre, la proinsulina, ¿cuál es su característica? Primeramente, tenemos este plegamiento tridimensional, tenemos esta formación de puentes disulfuro y tenemos nuestras cadenas A y nuestra cadena B. ¿Quién está recubriendo, quién está inhibiendo de que tenga su actividad? El péptido C. Entonces, la proinsulina es una mezcla de péptido C más la insulina. Entonces, ya que llega, por ejemplo, el alimento al organismo y que ya, por ejemplo, tenemos los mecanismos necesarios, ya podemos hacer la escisión de esta proinsulina en estas regiones, en la región PC2 y la región PC1, para liberar, por un lado, el péptido C y, por otro lado, la insulina ya activa. Entonces, este péptido C tiene una estabilidad de más o menos 24 horas. Y la insulina tiene una actividad aproximadamente de 10 minutos. Entonces, quiere decir que 30 minutos tal vez. Entonces, quiere decir que una vez que se libera esta proinsulina, tenemos por un lado la liberación del péptido C y por otro lado la insulina. La insulina va a estar desencadenando sus actividades y el péptido C va a ser eliminado. Entonces, hay una prueba que utiliza la cuantificación de péptido C para identificar si las personas tienen una baja producción de insulina. Como este tiene una estabilidad elevada y además es eliminado vía renal, se puede hacer una colecta de orina y se puede cuantificar este péptido C por un proceso de ELISA. Entonces, de esta manera, podemos identificar si la persona tiene una baja liberación de insulina en el organismo. Puede ser que tal vez no tenga una diabetes o tenga un tipo de, más bien, puede ser que tenga algún tipo de diabetes, tenga algún tipo de síndrome metabólico. Entonces, para identificar cómo está su nivel de insulina en sangre y qué tanta cantidad se está hidrolizando, se puede hacer el cálculo de proinsulina en sangre y de péptido C en diferentes lapsos del tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Está bien, profe. Muy bien. Entonces, antes de entrar en los mecanismos de cómo está funcionando, vamos a dar un panorama general de cómo se absorbe esta glucosa en el organismo, porque muchas veces nos dan como diferentes tejidos, nos dicen que los adipocitos funcionan, el tejido muscular funciona, las células beta pancreáticas, y creemos que todo está relacionado al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer una explicación de cómo está realmente, cuál es el proceso de estos carbohidratos. Entonces, supongamos que tenemos aquí, primeramente vamos a pasar de los Entonces, vamos a hablar primeramente de dónde vamos a obtener esta cantidad de carbohidratos. Estos van a venir primeramente de la alimentación, de alimentos que sean ricos en azúcares. Entonces, de aquí estos alimentos, pues van a ser ingeridos vía oral, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos alimentos van a guiar directamente hacia el estómago y después van a llegar al intestino. Aquí en el estómago lo que ocurre es que se libera el ácido clorhídrico, empezamos a degradar ciertos componentes principales, si por ejemplo son almidones, se empiezan a degradar,
Si es, por ejemplo, alimentos proteicos, empezamos a liberar enzimas que van a estar degradando las proteínas en aminoácidos más sencillos. Y de igual manera vamos a simplificar estos componentes macroscópicos en elementos ya que sean mucho más fáciles para su absorción en el intestino. Entonces, directamente en el intestino tenemos unas células que son los enterocitos. En el enterocito vamos a asumir que esta parte de aquí vamos a asumir que esta parte es la luz del intestino. Ya les había mencionado que la luz es directamente la cavidad o la parte interna del ducto. Recordemos que el intestino también es un ducto, entonces en la cara, en la parte interna del ducto es la parte de la luz. Entonces aquí en la luz del intestino tenemos nuestros carbohidratos, ¿no? Vamos a mencionarlos así, nuestros carbohidratos. Entonces estos carbohidratos puede ser que vengan en pares, es decir, que vengan, por ejemplo, combinados con dos carbohidratos, como puede ser, por ejemplo, la sacarosa o la lactosa, que es una mezcla de dos carbohidratos. Entonces aquí vamos a tener enzimas amilasas que van a favorecer la ruptura de estos carbohidratos. Entonces estas enzimas se denominan alfa-glucosidasas. Entonces estas alfa-glucosidasas hidrolizan, por ejemplo, la sacarosa y lo convierten en glucosa. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque lo que nos interesa es el monómero, la glucosa. Entonces, una vez que ya hidrolizamos esta sacarosa, vamos a favorecer la internalización de estos carbohidratos. Entonces, dentro del enterocito, sabemos que el intestino está altamente irrigado por vasos sanguíneos. Entonces, aquí tenemos la sangre. Entonces, en el enterocito, vamos a hacer un zoom. Tenemos en la cara apical un transportador. Este transportador se llama SGLT, de su traducción de Sodium, Glucose, Low Transporter. Quiere decir que es un transportador que permite el paso de sodio más glucosa. Entonces, este transportador solo va a favorecer o tiene mucho mayor afinidad por los monosacáridos. Por eso les mencionaba que es importante la presencia de las alfa-glucosidasas para hidrolizar estos carbohidratos complejos en carbohidratos más simples. Entonces, la glucosa va a atravesar junto con el sodio. Entonces, tenemos aquí el sodio y la glucosa. Entonces, el SGLT favorece la permeabilidad de la glucosa de la cara apical de la luz del intestino hacia el interior del enterocito. Ahora, lo que necesitamos es que esta glucosa llegue directamente a la sangre. Para eso tenemos un transportador que va a funcionar como transportador de salida. Este transportador se llama GLUT2. Entonces, GLUT2 lo que favorece es que es un transportador de glucosa, de ahí su nombre. Entonces, esta glucosa que está entrando aquí sale directamente hacia la sangre. Entonces, ahora sí, ya tenemos aquí nuestro carbohidrato. Ya tenemos aquí nuestra glucosa. Ahora bien, esta glucosa que ya la tenemos en sangre va a viajar por todo el organismo hasta llegar a otras células. ¿Qué células van a ser estas? Pues van a ser los islotes
beta pancreáticos. Entonces, en el páncreas, directamente, una vez que llegamos al páncreas, específicamente en los islotes beta pancreáticos, estas células tienen un transportador en su cara apical, que van a ser los transportadores GLUT1. Entonces, aquí en las islotes beta pancreáticos tenemos un transportador GLUT1. Tiene la misma función que el GLUT2, permite la absorción de la glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora esta glucosa que viene de la sangre es sensada por el páncreas y la internaliza. Entonces, ya una vez dentro del páncreas, ¿qué va a pasar? Tenemos el mecanismo aquí relacionado. Entonces, teníamos aquí nuestra glucosa. Aquí tenemos a nuestro transportador GLUT1. Internalizamos esta glucosa hacia las células beta pancreáticas. Estas son las células beta pancreáticas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a reaccionar primero con la glucosa 6-fosfatosinasa y de ahí vamos a directamente entrar en glucólisis. Sabemos que la glucólisis tiene como mecanismo principalmente generar energía a través de la molécula o de la producción de ATP. Entonces sabemos que toda la glucólisis se encarga de producir ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros favorecemos la entrada de esta glucosa, vamos a incrementar nuestros niveles de ATP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este incremento de ATP va a bloquear unos canales de potasio. ¿Qué canales de potasio? Los KIR 6.2. Entonces, estos canales de potasio, si están bloqueados, no van a tener su actividad. Ya habíamos visto que cuando abrimos un canal de potasio, vamos a favorecer un proceso de hiperpolarización. Vamos a desactivar a la célula. Sin embargo, si nosotros bloqueamos a estos canales de potasio dependientes de ATP, ¿qué es lo que va a pasar? Que el potencial empieza a aumentar. Aumentamos el potencial de membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a dar chance de que otros canales se empiecen a abrir, como canales de sodio, y la apertura de estos canales de sodio va a favorecer la apertura de canales de calcio, tanto de tipo T como de tipo L. Recordemos que sean canales de calcio de tipo T o tipo L solamente habla sobre su funcionamiento. Recordemos que esto los vimos cuando vimos el corazón y decíamos que los canales de tipo T se abren primero y después van a abrir los canales de tipo L. No nos interesa tanto como la diferenciación de esto. Lo único que nos interesa es que vamos a favorecer la apertura de estos canales y va a incrementar el calcio intracelular. Entonces, todo este calcio intracelular, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer el proceso de exocitosis de vesículas que están dentro del páncreas. ¿Qué contienen estas vesículas? Insulina. Entonces, incrementando el calcio, recordemos que cuando incrementamos el calcio en un punto, vamos a guiar a estas vesículas a que se fusionen en la membrana plasmática. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que una vez que se fusionen con su membrana, van a liberar el contenido. ¿Cuál va a ser este contenido? Pues insulina. Entonces, volvamos aquí. ¿Hasta aquí todo va bien? Sí. Profe, solo ese transportador de SGLT es el 2, ¿no? Uh-huh. Sí, este es SGLT2. Sí, muchas gracias por la observación. Ok, entonces, ya después de hacer el zoom, lo que vimos es que entramos con la cantidad de glucosa, aumenta ATP, aumenta calcio, y que vamos a liberar insulina. Entonces, esto es lo que va a hacer, o este es el primer paso que va a favorecer la liberación de insulina. Entonces, la insulina ahora ya está de igual manera en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta insulina va a viajar
va a viajar por todo el organismo y entonces va a tener efecto en los tejidos que sean sensibles a insulina. ¿Cuáles son estos tejidos? Pues ya habíamos visto que los tejidos sensibles a insulina son los adipocitos, el hígado, músculo esquelético y el cerebro. Entonces, en estos tejidos, en la parte de todos estos del hígado, es músculo esquelético y los adipocitos, van a ser sensibles a insulina. Son tejidos entonces vamos a dibujar aquí un fibroblasto. Entonces, este fibroblasto va a tener unos receptores en la superficie que son receptores a insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Teníamos esta insulina circundante aquí en el torrente sanguíneo y aquí tenemos una célula de músculo esquelético. Entonces, cuando sensa la insulina, se une a su receptor de insulina y va a pasar otro mecanismo. Aquí tenemos la representación, vamos a decir, de un fibroblasto. Entonces, llega la insulina, se une a su receptor de insulina. El receptor de insulina pertenece a la familia de los RTKs, que son receptores de tirosina sinasa. ¿Cuál es la característica de estos receptores tirosina sinasa? Que tienen un proceso de autofosforilación. Entonces, esta autofosforilación va a generar ciertos mecanismos o actividades de otras proteínas. Ya nomás me quedan 5 minutos. Ok, bueno. De manera general, nada más para cerrar el ciclo, ya después hablamos de esta parte. Vemos que aquí tenemos mecanismos de supervivencia, crecimiento celular, síntesis de proteína, síntesis de glucógeno, etcétera. No nos interesa tanto este proceso. Ahorita, después lo vamos a mencionar, pero ahorita presten atención a estos elementos de aquí. Tenemos elementos que están relacionados con otras enzimas u otras proteínas como PKB o el incremento de una proteína como PKC, que ¿qué es lo que van a favorecer? Van a actuar sobre los sistemas de transporte de caveolina. Caveolina es una proteína que es muy parecida a las vesículas. Entonces, esto lo que hace es que va a favorecer la caveolina. Los mecanismos de caveolina están relacionados con la internalización de receptores. Por lo tanto, si nosotros activamos a estas proteínas, lo que vamos a dar de instrucción es que todos estos receptores que están aquí involucrados en una vesícula se vayan a expresar en la superficie de la célula. ¿Qué transportadores están contenidos aquí? Transportadores GLUT4. Entonces aquí tenemos GLUT4. Ya habíamos visto qué hacen los transportadores GLUT, favorecen la internalización de la glucosa. Entonces, al activar la insulina con su receptor, vamos a favorecer que todas estas vesículas que contienen transportadores GLUT4 migren a la superficie de la célula y expresen estos transportadores GLUT4. Y ahora sí, permita la internalización de la glucosa hacia las células para eventualmente generar energía. Entonces, ya nada más para terminar, recordemos que aquí tenemos cierta cantidad de glucosa. No toda la glucosa que venía de los alimentos se va a ir directamente al páncreas, solo una pequeña para liberar insulina, pero aquí todavía tenemos glucosa. Entonces, por lo tanto, esta insulina y esta glucosa que sigue nadando en la sangre, cuando ya activamos esto, pues vamos a generar nuestros transportadores GLUT4 y ahora sí van a permitir que esta glucosa que está en sangre pueda ser internalizada y generemos energía.
¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos hacemos una toma de muestra de glucosa en sangre en ese momento, lo que vamos a observar es que nuestros niveles de glucosa disminuyeron, porque ya no están nadando en la sangre, ya están dentro de los tejidos para generar la energía que necesitamos para su buen funcionamiento. Para el cerebro, para generar todos los procesos de sinapsis, para el músculo esquelético, todo el proceso de movimiento y de generación de energía cinética. Y los adipocitos, pues van a también utilizarlos para favorecer el almacenamiento de energía, que en este caso es tanto la generación de calor como el almacenamiento de energía, que en este caso es la acumulación de lípidos. Entonces, esta parte les quedó clara, más o menos cómo va toda la migración de la glucosa desde los alimentos hasta los tejidos. Sí, profe. Ok, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si tienen dudas, adelante. Y si no, nos vemos la siguiente clase. Sí, sí, en un momento más les subo esta clase y la pasada. Vale, gracias, hasta el jueves. Cuídense, hasta luego. Profe, creo que igual falta la Gracias, clase, profesor. ¿Mande? creo que también falta la clase del 18 de noviembre. Ok, lo reviso. Me parece ser que ya está, pero si no, lo checo. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.